Buenas tardes, estimados colegiados del Consejo Regional 3, colegiados a nivel nacional, sector salud y población general. Agradecerles su audiencia en este 10º simposio dirigido por el Día del Neumólogo Peruano. Eh, en este importante simposio nos acompaña el doctor César Herrera Piral, presidente de la Sociedad de Neumología del Perú, el doctor Renato Casanova, neumólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, el doctor José Cornejo García, neumólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, a quien extendemos nuestro más gran agradecimiento por su gran participación. Para dar apertura a este simposio, vamos a dar la palabra a nuestra decana, doctora Frida González, decana del Consejo Regional 3, que viene liderando toda esta capacitación para los colegiados. Muchas gracias. Bien, buenas noches, estimados colegas. Para mí es un gusto dirigirme como decano regional 3 de Lima a toda la comunidad médica. Nosotros tenemos a nuestro cargo pues un sinnúmero de médicos, estamos bordeando los 40.000 médicos. Y por ser el día del neumólogo, pues yo creo que es pertinente realizar las actividades de actualización médica continua. Y mis felicitaciones por el apoyo al doctor Herrera, al doctor Renato Casanova y al doctor José Cornejo por darnos el apoyo para dirigirnos a nuestra colectividad médica. Es importante la labor porque, como ustedes bien saben, el Consejo Regional 3 Lima tiene una función muy importante, que es velar por el acto médico, regular el acto médico, qué hacer y no hacer, ver la parte de la ética y deontología, y algo muy importante, estar en actualización médica continua, que es lo que estamos realizando, y dirigirnos a toda la comunidad médica. Yo aperturo y doy inicio a este simposio que me parece muy importante y pertinente, y bueno, que sea muy provechoso para todos los médicos que están conectados en este momento y que seguramente van a ir uniéndose a este link que se ha emitido, ¿no? Mis felicitaciones a la plana de los docentes, pues neumólogos. Gracias, doctor Cristian, por el apoyo incondicional. Y bueno, adelante, que les vaya bien y felicidades. Bien, muchas gracias, doctora, muchas gracias por su palabra. El día 30 de agosto se celebra el Día del Médico Neumólogo Peruano, y el día 4 de agosto se ha celebrado también el Día de la Sociedad Peruana de Neumología. Bueno, agradecer a todos los docentes, y vamos a dar apertura con este simposio con el doctor Francisco Herrera Rose, presidente de la Sociedad de Neumología del Perú, y que nos va a desarrollar el tema de bronquiectasia en el Perú. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. ¿Me confirman si me están copiando, por favor? Sí, 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 Perfecto. perfectamente. Bien, Faltaría el campo. en primer término, agradecer infinitamente al Consejo Regional número 3, a la doctora Frida González, que encabeza, que preside este Consejo Regional de nuestra Lima, el Consejo Regional más numeroso, más fuerte, más importante posiblemente, por lo menos en números, de nuestro colegio médico, al doctor Cristian Carpio por todo el esfuerzo desplegado estos días para poder convocarnos y participar en este evento, que para nosotros es muy importante. Estamos en el mes del neumólogo. Como lo dijo el doctor Carpio, el 4 de agosto se da la fundación oficial de la Sociedad Peruana de Neumología, en su momento Sociedad de Tisiología, después de enfermedad de tórax y de tuberculosis, y finalmente ya hace unos 30 años es la Sociedad Peruana de Neumología. Y la misma sociedad decidió conmemorar el, el Día del Neumólogo el 30 de agosto. Esto en relación a la labor, a la importante labor que desarrollaba Santa Rosa de Lima en los tiempos en que la tuberculosis era incurable y la gente se moría de tuberculosis. Ella dedicaba su tiempo como parte de su actividad mística, a cuidar pacientes con tuberculosis, cuidar pacientes incurables. Entonces, por eso se decidió que el Día de Santa Rosa de Lima también era el Día de de neumólogo peruano. Eh, y quería aclarar algo. Ahí está Francisco Herrera Rosa, porque él es mi hijo y la computadora es de mi hijo. Yo soy César Herrera Vidal y soy presidente de la Sociedad Peruana de Neumología.
He involucrado a dos importantes colegas de mi sociedad, el doctor José Cornejo, prestigioso neumólogo del Hospital Loaiza. Él es presidente también de nuestro comité de tuberculosis de la sociedad. Nuestra sociedad tiene una serie de instancias de trabajo, y quizá uno de los que enriquecen más intensamente lo que se hace en la sociedad son nuestros comités. Y el comité de tuberculosis siempre ha tenido una relevancia importantísima. Igual el tema de asma. Asma es una enfermedad tan prevalente, tan importante, en tanto desarrollo, tanto diagnóstico terapéutico en los últimos años, y el doctor Renato Casanova es presidente de nuestro comité de asma, y además también es integrante de mi consejo directivo. Él es el secretario del Interior, secretario general de la Sociedad Peruana de Neumología. Entonces me acompañan dos personas prestigiosas, colaboradoras permanentes y grandes profesionales. Y me ha tocado hablar, y voy a hablar sobre bronquiectasis, que es el tema por el cual nos convocan. Y voy a proyectar. ¿Me confirman si está saliendo bien la proyección? Si es así, Estamos esperando que suba ahorita. Vamos a ver. a ver, no sé si están viendo ahí no, no tengo el retorno si están viendo mi proyección. Por ahora no, pero ahí intente subirlo de nuevo en compartir pantalla. A ver, vamos a compartir, compartir. Ahí está, creo, sí. Sí, sí, sí. Si lo puede poner en amplio, doctor, para que puedan. Así está, ahí está. Sí, ahí está. Gracias. Gracias. Perfecto. Ya, entonces, me toca hablar sobre bronquiectasias. Un poquito perfilando el tema de las exacerbaciones de bronquiectasias, pero quería comentar que, entre comillas, bronquiectasis es una enfermedad, una condición patológica, entre comillas, muy democrática, porque puede cortar horizontalmente casi todas las patologías cuando hablamos de neumología. Siempre se ha asociado a tuberculosis, pues una secuela importante de tuberculosis, pero todas las infecciones respiratorias, neumonías, virales, bacterianas, de todo tipo, micóticas, pueden desarrollar como consecuencia de su daño pulmonar bronquiectasias. E incluso hay condiciones no infecciosas. La fibrosis pulmonar va con bronquiectasias, el EPOC va con bronquiectasias, y así un sinnúmero de condiciones infecciosas o no infecciosas acaban en bronquiectasias. Y hoy día voy a hablar bronquiectasias orientadas básicamente a las bronquiectasias no fibrosas quísticas, que es lo que más vemos en nuestra comunidad, en nuestro país. Y las bronquiectasias tienen una historia antigua, pues ya desde hace más de 2 siglos la NEC describía lo que eran las bronquiectasias, y él le decía sin decir su nombre: esa afección bronquial es siempre producida por catarro crónico, por algunas enfermedades caracterizadas por accesos largos de tos violentos y repetidos, que incluso ya hablaba de la hemoptisis. En 1922, el doctor Sicard introduce la broncografía, que fue el elemento inicial de diagnóstico de bronquiectasia. Aquello que se describía clínicamente pudo ser corroborado a través de imágenes con la incorporación de la broncografía. Y años después, hace más de 50 años, el doctor Reid hizo la descripción de las bronquiectasias en función de los hallazgos histopatológicos y broncográficos. O sea, pacientes que tenían broncografía y que finalmente les hizo necropsias, y cómo correlacionó las características de las bronquiectasias y los hallazgos histopatológicos. Eh, las bronquiectasias tienen una historia muy antigua, como mencionaba, y, perdón, y ha tenido una evolución que ha oscilado en el transcurso de los años, de ser una enfermedad muy prevalente, asociada con mucha frecuencia a algunas infecciones que le llaman generadores de tuberculosis, como las bronquiectasias y las infecciones pulmonares necrosantes. En algún momento, la aparición de las vacunas, la aparición de los antibióticos, produjeron y dieron un impacto en reducir de manera importante las bronquiectasias en las comunidades en general. No hay un estudio claro o estadísticas claras sobre la prevalencia, pero se especula que en el tercer mundo y las áreas deprimidas, las áreas pobres del primer mundo, todavía siguen siendo una causa importante de mortalidad. Eh, entonces, aquello que produjo primero una importante cantidad de bronquiectasias, una alta prevalencia de bronquiectasias, eh, y después un retiro progresivo en la incidencia, se reverdeció
hubo una serie de condiciones que hicieron que, primero, pudiera diagnosticarse más eficientemente las bronquiectasias y segundo, condiciones patológicas que hicieron que resurja más intensamente las condiciones que favorecían la aparición de las bronquiectasias. Por ejemplo, el SIDA, la epidemia del SIDA y todas las infecciones recurrentes relacionadas a la inmunosupresión, que eran tuberculosis, infecciones por hemorroides jarines, infecciones necrotizantes, dan lugar a bronquiectasias. Después, en los años 80, 90, sobre todo en el primer mundo, con la aparición del SIDA, también aparece más intensamente la tuberculosis multidrogo resistente, que condiciona también curación. Hay curación, pero también genera mucha secuela. Conforme pasaron los años también o sea, viene el tema de la posibilidad de los trasplantes de órganos, trasplantes de pulmón, trasplantes de riñón, trasplantes de hígado, etcétera, que son avances importantes en el manejo de una serie de patologías, pero también conduce a que estos pacientes trasplantados tengan que usar terapia inmunosupresora, que finalmente también facilitan la posibilidad de infecciones recurrentes y finalmente secuelas bronquiectásicas. Todo esto, vacunas, mejores antibióticos, trasplantes de órganos, terapia biológica para enfermedades reumatológicas y una serie más, hace también que la longevidad sea mayor. La gente se muera más tardíamente ahora, hasta después de los 70 años, y esa longevidad también, si ustedes lean las estadísticas, la longevidad está asociada a muy frecuentes infecciones respiratorias, a neumonías, EPOC, que también son facilitadoras de bronquiectasias. Entonces, se da todo un cortejo epidemiológico que favorece que se incremente la cantidad de bronquiectasias en el mundo. Y por otro lado, eh, la sustitución de la broncografía por la tomografía. La broncografía ya no se hace en el mundo, desapareció el contraste, es un tema, era un procedimiento cruento, difícil, que fue reemplazado de manera muy, pero muy eficientemente por la tomografía. Entonces, la tomografía de alta resolución sin contraste nos permite hacer un diagnóstico mucho más fino, mucho más oportuno de la presencia, de la extensión y de la complejidad de las bronquiectasias. Entonces hay un incremento pues, de las bronquiectasias relacionadas a patologías crónicas como el asma, el EPOC, y estas bronquiectasias constituyen una situación de alta morbimortalidad en la población. Las bronquiectasias son las consecuencias, como van leyendo de todo esto, de lo que converso sobre eso, es la consecuencia de una serie de condiciones. O sea, la bronquiectasia no es una enfermedad, es una consecuencia. La pluralidad de su presentación y su evolución, la extensión del daño estructural, la tendencia a las infecciones recurrentes, la hemoptisis, hacen que la bronquiectasia sea una enfermedad compleja y heterogénea. Definamos las bronquiectasias. Las bronquiectasias constituyen un síndrome clínico. Es un síndrome caracterizado por síntomas respiratorios crónicos, tos, con expectoración variable, por tiempo seca, por tiempos con broncorrea. Esa expectoración puede ser mucosa o purulenta y puede tener como parte de su evolución exacerbaciones. Las bronquiectasias son dilataciones anormales e irreversibles del árbol bronquial, consecuencia de la inflamación que se presenta ahí, habitualmente producto de infecciones. Eh, o, o la- o no necesariamente infecciones, por ejemplo, la fibrosis pulmonar en los pacientes con EPOC, EPOC complejo, desarrollan bronquiectasis. Y estas, sin ser como origen infecciosas, sí facilitan la posibilidad de que estos se infecten con más frecuencia. Las bronquiectasias pueden ser secundarias a infecciones, idiopáticas con alguna frecuencia, a EPOC, asma, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, inmunodeficiencias, discinesia ciliar primaria y una serie de enfermedades inflamatorias pueden condicionar bronquiectasias. Entonces, estamos de acuerdo en que la bronquiectasia está relacionada a dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios. Y son una enfermedad, es el resultado de una serie de condiciones de fisiopatología que terminan en una fisiopatología común. Esta dilatación anormal irreversible altera los mecanismos de defensa local. Como ustedes recordarán, el pulmón tiene mecanismos de defensa naturales que permiten una buena higiene bronquial, es decir, la tos, por ejemplo, es un mecanismo de defensa. El moco, la secreción mucosa, es un tapiz que cubre la mucosa bronquial
como un mecanismo de defensa. Y también la distribución homogénea, ordenada de los bronquios también facilita la expectoración. En la bronquiectasia esto se destruye, pues los bronquios pierden su consistencia, su regularidad. eh, en vez de facilitar la expectoración, más bien la secreción se acumula y esto facilita la proliferación de gérmenes. Y esta proliferación de gérmenes también produce una serie de procesos inflamatorios que dan lugar a más inflamación e incluso mayor generación de bronquiectasias. Ese es el círculo de obstrucción, inflamación e infección que conforma el eje patogénico de la bronquiectasia. eh, en estos estudios, cuando se ha hecho lavados bronquiolorales, cuando se ha hecho histopatología de la mucosa bronquial, tienen una infiltración predominantemente neutrofílico, donde hay una sinnúmero de mediadores celulares que modulan la inflamación, tanto aguda como crónica, y estos mediadores inflamatorios, que está el factor de necrosis tumoral, interleuquinas, leucotrienos, producen inflamación y también son propiciadores de reclutamiento de otras células proinflamatorios, dando lugar a un círculo vicioso de inflamación, inflamación crónica y destrucción de la mucosa bronquial. También se ha visto que en la mucosa bronquial de los pacientes con bronquiectasia hay una gran concentración de radicales libres en el aire exhalado. Ahí se encuentra mucho peróxido de hidrógeno, monóxido de carbono, óxido nítrico, que son también elementos proinflamatorios. Estos elementos se encontrarían incluso en pacientes en periodos estables, o sea, a pesar de que el paciente pueda estar asintomático, podría haber presencia de todos estos elementos inflamatorios que propiciarían la inflamación crónica y a veces refractaria en la bronquiectasia. Este es un clásico gráfico de cómo ocurre eh, la infección bacteriana que produce inflamación y da lugar al daño epitelial, un incremento de la producción de moco. Este daño epitelial y el incremento de la producción de moco alteran los mecanismos de defensa. Y en medio de esto aparecen una serie de elementos propiciadores de inflamación, la interleuquina 8, proteasas, citotóxicos, secretagogos, da lugar a este círculo vicioso de infección, inflamación, alteración del mecanismo de defensa y destrucción de la mucosa bronquial y la aparición de bronquiectasias. En general, podemos clasificarlas a las bronquiectasias no fibrosis quística de dos maneras: a las locales y a las generalizadas. Las locales tienen relación a un proceso local que puede ser presencia de cuerpos extraños, nódulos linfáticos incrementados de tamaño que obstruyen una porción bronquial, y esto da lugar a que esa zona donde ocurrió la obstrucción, pues se anulen los sistemas de circulación, de secreciones, aparición de nuevas colonizaciones que conducen a telectasias y finalmente a bronquiectasias. Esto lo vemos aquí en el gráfico. Vemos un tumor endobronquial que propicia obstrucción y finalmente destrucción, inflamación y bronquiectasias. Este es un síndrome del lóbulo medio aparentemente en relación a esta tumoración, pero también pueden ser ganglios crecidos, ganglios hipertróficos que también pueden producir estas atelectasias y finalmente bronquiectasias. Y también hay procesos difusos en que la bronquiectasia ya no es localizada, sino generalizada. Esto está en relación a alteraciones congénitas, la enfermedad del cilio inmóvil, por ejemplo, en el que hay una pobre movilidad de los cilios bronquiales que por lo tanto alteran la función de defensa y finalmente producen estos mecanismos de defensa alterados que dan lugar a exceso de inflamación, exceso de bacterias colonizantes e infectantes que propician infecciones recurrentes y finalmente las bronquiectasias. Cuando estas enfermedades del cilio inmóvil se asocia a sinusitis y a dextrocardia, eso es lo que le llaman el síndrome del Cartagena. Y ahí ven toda la variedad de condiciones que dan lugar a bronquiectasias: las posinfecciosas, condiciones genéticas, inmunodeficiencias, inhalación crónica de sustancias tóxicas, condiciones reumatológicas, la artritis reumatoide, el lupus, Sjögren, y otras enfermedades más raras. Vemos todo un abanico de posibilidades, de condiciones que dan lugar a bronquiectasias.
Y en cuanto a la etiología, mira, este es un mapa del mundo donde se ha hecho un mapeo, una encuesta de origen, las causas de bronquiectasias, y vemos cómo en los países del primer mundo, o por lo menos en Estados Unidos, por ejemplo, están relacionados con condiciones de autoinmunidad, en amarillo autoinmunidad. Y cuando vamos hacia el sur, más bien vemos como las posinfecciosas, seguramente la tuberculosis y también con alguna frecuencia las idiopáticas, que no se sabe la causa, que posiblemente sean en los países del sur del mundo, tengan que ver más frecuentemente con condiciones posinfecciosas, neumonías recurrentes, tuberculosis. Y otro efecto, otro tema importante también a tener en cuenta es la presencia de la microbiología de las bronquiectasias. Es conveniente, y es un tema que voy a recalcar en más de una oportunidad, la importancia de cultivar secreción de pacientes con bronquiectasias, porque de ese modo vamos a poder identificar el germen predominante en ese paciente o en esa comunidad o en ese hospital, porque en base a eso vamos a establecer conductas terapéuticas. Entonces, es conveniente en pacientes en los que diagnosticamos bronquiectasias que tengan broncorrea, hacer cultivos que permitan, repito, identificar gérmenes, ver si se metió la pseudomonas y además tener antibiogramas que nos permitan hacer un manejo posiblemente empírico, pero en algunos momentos, pero más cerca de la realidad en base a nuestra microbiología de nuestra localidad. El cuadro clínico, tos crónica. El paciente que hace bronquiectasias tiene tos y exceso de flema. Este exceso de flema puede ser de distintas características según la condición de la bronquiectasia. Puede ser mucoide, puede ser mucoburulento, viscoso. Ocasionalmente también puede provocar hemoptisis. Hemoptisis que puede ser desde mínima disputa hemoptoica, hemoptisis mayor cuando hay otro tipo de daño vascular, estructural vascular, producido por la bronquiectasia que puede provocar incluso sangrados masivos. Puede haber, claro, distinta magnitud de la función respiratoria. El paciente puede desarrollar cuadros de broncoespasmo. El paciente con bronquiectasis hace broncoespasmo recurrente y hacen cuadros como de bronquitis crónica o de asma, parecidos al asma, en los cuales el paciente puede desarrollar disnea, sibilancias, relativamente frecuentes. Eh, y ahí también como parte del cuadro clínico son las exacerbaciones, la presencia de un paciente que tiene, dice su tos habitual, que en algunos periodos puede ser un incremento de su tos, incremento de su flema, de secreción, cambio del color de la flema, que están relacionadas a que los gérmenes ahí colonizantes puedan desarrollar cuadros infecciosos. Cuando la bronquiectasia se incrementa en tamaño, en magnitud, en complejidad, el paciente puede desarrollar disnea crónica, puede desarrollar insuficiencia respiratoria, dependiente de oxígeno y con una pobre calidad de vida. ¿Cómo establecer si la bronquiectasia está activa o no? Es un tema polémico, pero la idea es orientar a establecer el nivel de activación biológica de las bronquiectasias en un momento determinado. La actividad debe valorarse por un biomarcador o no. Se está trabajando mucho en buscar biomarcadores que puedan decir si la bronquiectasia en este momento está produciendo inflamación, está produciendo infección y hay que tratarla. En todo caso, un elemento clínico importante es la purulencia. La purulencia a través de la escala de Murray que vamos a ver ahora en un cuadrito es la presencia, el viraje del color de la purulencia, del color de las secreciones, nos habla de actividad. El volumen, cuando aumentó, tengo una flema habitual, comienza a aumentar el volumen, tengo más volumen que lo habitual, es actividad de la enfermedad. Marcadores serológicos polémicos, pero son elementos de juicio. La proteína C reactiva, el fibrinógeno, y hay otros en los que se está trabajando mucho en el tema de investigación, todavía no son accesibles en la práctica general y esperemos que en algún momento pueda afinarse esta intervención, pero la elastasia del neutrófico en esputo, por ejemplo, es un elemento que en los estudios de investigación constituye una herramienta útil para hablar de actividad de bronquiectasias. Probablemente la variable más relevante, con mayor actividad en la enfermedad, sería la respuesta a las exacerbaciones, especialmente las graves que requieren ingreso hospitalario. El estado nutricional que se va deteriorando como consecuencia del incremento de la actividad de la enfermedad también es un parámetro importante. El paciente que tiene siempre broncorrea, siempre infecciones, que se deteriora clínicamente, que se adelgaza, también habla de una infección, una condición que no ha sido adecuadamente controlada. Y por otro lado, también se han establecido ya con bastante cercanía algunas escalas para valorar la gravedad de la enfermedad.
el FACET y el EFACET, que valoran una serie de aspectos como están descritos ahí, el BF1 con espirometría, la edad del paciente, la presencia o la ausencia de pseudomonas, la extensión radiológica de la enfermedad, eh, y la presencia de disnea, nos dan puntaje que nos permiten establecer la gravedad e incluso la posibilidad de muerte, la muerte por problemas secundarios a bronquiectasias. Eh, este es otro índice, el BSI, el índice de severidad de bronquiectasias, que analiza más indicadores que creo que deben ser atendidos en condiciones hospitalarias, donde se usa también el tema de la edad, el índice de masa corporal, el BF1, la presencia de exacerbaciones, la presencia de disnea, la ausencia o la presencia de colonización de pseudomonas u otros microorganismos, la presencia de lesiones radiológicas y su extensión. Todos estos son parámetros que nos van a hablar de la gravedad de la enfermedad, estableciéndose pronósticos de calidad de vida y la posible declinación de la enfermedad, de la función respiratoria. Y también en bronquiectasis se han comenzado a hablar de endotipos, fenotipos. Y ahí, para no hablar de todo el cuadro, pero sí hay dos hasta 13 fenotipos bastante bien configurados y importantes. El paciente con bronquiectasias con pseudomona aeruginosa, en el que se metió la pseudomona, el paciente que es exacerbador frecuente y a los que puede sumarse con algunas peculiaridades los pacientes con bronquiectasias asociadas a EPOC. Entonces, estas condiciones son condiciones más o menos bien configuradas que tienen patrones determinados, que son condiciones de gravedad más bien, porque la presencia de pseudomonas es un germen difícil de erradicar. El paciente con exacerbaciones frecuentes que hace que la inflamación esté permanente y que las bronquiectasias crezcan y empeoren la calidad de vida. Y el EPOC, también el paciente con EPOC, que sin ser infeccioso como origen, también puede propiciar que la presencia de bronquiectasias empeore la condición del paciente con EPOC. En el manejo de las bronquiectasias, vamos a hablar de manejo. Primero es fundamental identificar las exacerbaciones y el uso oportuno del antibiótico, la supresión de la carga microbiana, el tratamiento de algunas condiciones subyacentes, la reducción de la respuesta inflamatoria excesiva, la promoción de la higiene bronquial, el control de la hemorragia y la cirugía en algunas circunstancias. Vamos a hablar ahora básicamente de la identificación de las exacerbaciones y el manejo con antibióticos. Entonces, la exacerbación de las bronquiectasias se caracteriza por un deterioro agudo y de los síntomas eh, que se ocurren a través de los días. Hay un empeoramiento de la sintomatología, tales como incremento de tos, incremento del volumen de esputo, cambio de la viscosidad del esputo y la aparición de purulencia, que puede o no tener sibilancias, que puede o no tener dificultad para respiratoria y que puede o no tener hemoptisis. Eh, la fiebre, la disnea son condiciones que se asocian a la exacerbación de bronquiectasias. Lo dicho, aumento de la expectoración, cambio de volumen, presencia de fiebre, presencia de hemoptisis o esputo hemoptoico, el incremento de la frecuencia respiratoria, puede haber dolor pleurítico porque si es que la lesión está es muy periférica y cerca de la pleura, podría inflamar y puede doler también, provocar dolor pleurítico. Hay cambios. El paciente crónico, habitualmente atendido en un establecimiento de salud, uno conoce, está escrito en la historia clínica cuáles son los sitios donde hay más ruido y cuando más síntomas, ruidos respiratorios. Entonces vamos a detectar en el examen físico un incremento de los ruidos respiratorios. Pueden aparecer nuevos infiltrados radiológicos. Hay un deterioro de la función pulmonar por la sibilancia, por el broncoespasmo. Y van a aparecer los reactantes de fase aguda, pues vamos a encontrar PCR elevado, eh, procalcitonina elevada, leucocitosis, y el paciente va asociado a síntomas generales como baja de peso, decaimiento, pérdida de peso y fatiga. Y ahí es importantísimo el uso del antibiótico. Cuando nosotros calificamos a una exacerbación de bronquiectasia, debemos usar antibióticos. Y ahí hay que resaltar que el oportuno y adecuado uso del antibiótico reduce síntomas, previene recurrencias, preserva la función pulmonar y mejora la calidad de vida del paciente y su supervivencia. Es necesario que el antibiótico nos sirve para romper el círculo vicioso de inflamación, infección y retención de moco.
es importante que antes de iniciar el antibiótico siempre recoger muestra de esputo. Es como cuando tratamos infecciones urinarias. Tome la infección, tome la muestra e inicie el antibiótico. Igualito debemos trabajar en bronquiectasias. Deje su muestra de esputo, entra al laboratorio de cultivo e iniciar el antibiótico. Entonces ahí lo que comentaba hace un momento, la importancia de cultivar y la importancia finalmente de tener la microbiología personal del paciente, hospitalaria, de la comunidad, donde podemos identificar los genes más comúnmente asociados a las bronquiectasias. Los genes más comunes asociados son Pseudomonas, Haemophilus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, también Moraxella catarrhalis y un poquito más atrás enterobacterias. Eh, Virus con menos frecuencia. Eh, ¿Cuándo debo pensar que se metió la pseudomonas? En pacientes que han tenido hospitalizaciones frecuentes, una o dos hospitalizaciones por año, pensar en pseudomonas. Paciente que estuvo en UCI o paciente que ha tenido muchos siglos de antibiótico terapia. Ellos tienen riesgo de haber desarrollado bronquiectasias eh, con colonización de pseudomonas. Y cuando pensamos en pseudomonas, demos medicamentos antipseudomonas por un periodo de por lo menos 14 a 21 días. La vía de administración del antibiótico va a depender de la gravedad del caso. Por ejemplo, un paciente que está con insuficiencia respiratoria, con cuadro febril, eso hay que hospitalizarlo y darle tratamiento endovenoso. Si el paciente tiene, no hay deterioro de función respiratoria, digamos, no hay disnea y es un paciente que se vale por sus propios medios, podría usarse la vía oral. Existen los antibióticos aerosolizados que no sirven para las exacerbaciones. Son útiles para los pacientes crónicos con pseudomonas, con gérmenes multiresistentes, constantemente colonizados para manejo crónico, pero no sirven para las agudizaciones. Prevención. Eh, ya dije, la prevención desde primero es importante el oportuno y adecuado uso del antibiótico para manejar las exacerbaciones. Eh, hay algunas condiciones que no son propias de la bronquiectasia, pero sí se han estudiado mucho en EPOC. Los pacientes con EPOC, como parte de su manejo, se ha utilizado en estos pacientes que desarrollan EPOC y bronquiectasia, se han usado macrólidos, acitromicina, como mecanismo de prevención de exacerbaciones de bronquiectasias. Y se usa la citromicina en dosis de 250 miligramos 3 veces por semana, por meses, por 3 a 6 meses, una condición que debe ser evaluada periódicamente. Esto hace que la citromicina, los macrólidos tienen alguna función, además de antibiótica, también inmunomoduladora. Permite formar una capa, un microfilm que permite también eh, eliminar o impedir la presencia de estos gérmenes que crecen en la mucosa dañada de las bronquiectasias. Entonces, está escrito y se ha trasladado la experiencia de EPOC a bronquiectasias para poder prevenir estas infecciones, estas bronquiectasias exacerbadas recurrentes a través de el uso de estos medicamentos por largos periodos. Estos periodos que deben ser evaluados periódicamente en el sentido de verificar que si yo comienzo a usar esta medicina en el lapso de 1 o 2 meses, debo verificar que la purulencia bajó, tengo menos frecuencia de expectoración, desaparecieron las exacerbaciones. Porque si eso no ocurre, debíamos suspender este ensayo terapéutico. Otro elemento importante también es la fisioterapia respiratoria, es muy importante. La fisioterapia juega un rol importantísimo en los pacientes con bronquiectasia. La higiene bronquial que nos enseñaron desde el pregrado sigue teniendo vigencia y ahí es conveniente recurrir a nuestros fisioterapistas. En los hospitales tenemos servicios de fisioterapia respiratoria y debíamos propiciar que nuestros pacientes con bronquiectasias tengan este manejo crónico, habitual, donde el profesional tecnólogo va a hacer sus sesiones de fisioterapia, pero además el paciente debe ser entrenado en cómo y hacer su higiene bronquial, que debe ser una rutina en ellos, con el fin de prevenir este acúmulo de secreciones que facilitan, lo dicho, el círculo vicioso de infección, inflamación y bronquiectasias. Y están trabajando hasta ahorita en una serie de productos que permitan disminuir o alterar el círculo vicioso de la inflamación. El benzocatif es una molécula que es un inhibidor reversible de la cisteína proteinasa liposomal, también conocida como catepsina C,
que está siendo ensayada, está en fase de ensayo clínico 2, está por pasar a 3, y así como ella hay otras moléculas que están trabajando para buscar desinflamar las bronquiectasias, donde se ha identificado inflamación crónica persistente. Son ensayos clínicos, son temas en los que se está trabajando, porque no hasta hace mucho la bronquiectasia se les llamaba una enfermedad huérfana. Huérfana seguramente en el primer mundo porque vivían poco, pero a raíz, pues, de todo lo dicho, la aparición del SIDA, el reverdecimiento de la tuberculosis, trasplantes, inmunosupresión, eso hace que haya más infecciones, incluso más en el primer mundo, y por lo tanto más bronquiectasias y prestarle atención en el mejor uso de los antibióticos, en buscar estas sustancias que permitan disminuir la inflamación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Herrera, por esta brillante exposición de bronquiectasias en el Perú. Ahora vamos a dar paso al doctor Renato Casanova, que nos expondrá el asma en el Perú. Muchas gracias. Muy buenas noches, agradezco la invitación. ¿Me confirman que se puede ver bien? A ver, creo que tendría que... ¿Se confirma? eh, creo que el doctor Herrera tendría que... A ver, para que esté... está. Sí, ahora sí te puede ver perfecto. Perfecto. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve bien. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, ok. Bueno, agradezco al Colegio Médico por la invitación a este evento virtual tan importante que se desarrolla debido a este mes en la cual celebramos el Día del Médico Neumólogo Peruano, ¿no? Y de la Sociedad Peruana de Neumología. Bueno, me dijeron que hable sobre asma bronquial en el Perú y voy a tratar de concentrar un poquito los diferentes conceptos de esta enfermedad, que ahora ya se le conoce más como un síndrome, más que una enfermedad de alta prevalencia, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Ahora, recordemos bien de que esta enfermedad, el asma bronquial, que vuelvo a repetir, ahora se considera un síndrome o síndrome, es una enfermedad heterogénea, es una enfermedad multivariable, tiene múltiples aristas, múltiples variables, lo que va a dar origen a que haya diferentes formas clínicas de presentación de esta enfermedad, ¿no? Vamos a ver asmáticos leves, moderados, severos, asmáticos alérgicos, no alérgicos, asmáticos con bronquiectasias, asmáticos obesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos, al final, lo que tienen en común es la inflamación crónica de la vía aérea. Es por eso que el pilar terapéutico del asma es el uso de los antiinflamatorios inhalados, es decir, de los corticoides inhalados. Esta enfermedad, si bien es cierto, afecta las vías respiratorias inferiores, es decir, los bronquios y los bronquiolos, hay que comprender que la vía respiratoria superior también es muy importante para el mantenimiento adecuado del control del asma. Así que un paciente con poliposis nasal, con rinitis, con faringitis a repetición o amigdalitis, lo que va a tener, si es asmático, es un mal control de síntomas. Típicamente el paciente asmático cursa con sibilancias o silbido de pecho, disnea o sensación de falta de aire, opresión torácica, más que todo una opresión que no es tan intensa como el dolor coronario, lógico, un dolor retroesternal opresivo como una pesadez que se asocia a la disnea y a la sibilancia, y tos, mayormente no productiva, aunque puede haber también pacientes que presenten tos productiva cuando están con algún proceso infeccioso sobreagregado. Lo interesante de estas molestias es que predominan en la noche o en la madrugada, debido a que baja la temperatura ambiental, debido a que aumenta la humedad relativa, debido a que los hongos ambientales proliferan, los ácaros que están en tu colchón, en mi colchón, en las almohadas, salen y la persona los inhala inconscientemente durante el sueño y esto genera mucha reacción alérgica. Y por último es que durante la noche todos los seres humanos tienen un bajón de sus corticoides endógenos suprarrenales, lo que se llama el ciclo circadiano. Y es por eso que en la madrugada y en la noche estamos en un estado más proinflamatorio y tendemos a desarrollar más cuadros de broncoespasmo. Se caracteriza esta enfermedad por una limitación variable al flujo aéreo. Y este cuadro implica todos los genes
que tienen información genética relacionada al asma. Y como vemos, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de carácter genético hereditario. Y así encontramos genes del asma en cromosoma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, incluso en el cromosoma sexual X. Y algo importante es que los genes del asma también comparten los genes de otras condiciones alérgicas, como es la atopía, la dermatitis atópica o la rinitis alérgica. Entonces, uno tiene el condicionante genético, pero para que se desarrolle o se exprese la enfermedad, tienen que haber detonantes o desencadenantes. Y en este collage de imágenes podemos ver a los desencadenantes más comunes, como por ejemplo los ácaros que están en el polvo de la casa, las excretas de insectos como las cucarachas, el pelo o pelaje que eliminan nuestras queridas mascotitas, el frío. Es por eso que en esta temporada tan fría que estamos viviendo aquí en Lima, se han incrementado los casos de exacerbación o crisis de asma, los estados emocionales, el ejercicio, algunos medicamentos o fármacos asmatiformes que pueden inducir asma en algunas personas, no en todas. Por ejemplo, los beta bloqueadores, la aspirina, los AINES o algunos colorantes utilizados normalmente en la industria alimenticia como la tartrazina. Y al medio tenemos al SARS-CoV-2 como un representante de las infecciones respiratorias, ya sea virales como infecciones respiratorias bacterianas o micóticas. Como ya sabemos, el asmático típicamente tiene tos, sibilancia, disnea y opresión torácica a predominio de la noche o la madrugada. También se incrementan los síntomas con los cambios estacionales, de frío a calor, de calor a frío. Y lógicamente tiene que ver mucho la participación de los desencadenantes. El diagnóstico del asma lo hace el médico general, el médico internista, el pediatra, el alergista, el inmunólogo o el neumólogo. Todo médico está capacitado en diagnosticar el asma clínicamente. Pero si queremos tener algo más de precisión en el diagnóstico, pues sería bueno que un neumólogo pueda hacerle función respiratoria, y lo que más utilizamos es la espirometría computarizada y hacemos el test de broncodilatación para ver si es que esas vías respiratorias se abren o mejoran en sus flujos cuando se le administra broncodilatadores al paciente como el salbutamol. Hay otras pruebas más complejas como la oscilometría del pulso, más que o complejas, más nuevas, ¿no? Como la oscilometría de impulso, la pletismografía corporal, que sí es más compleja, por decirlo así. También tenemos estudios de alergia como el prick test y estudios más innovadores como el FeNO o la determinación del óxido nítrico exhalado. Algo muy importante es que el asma es un síndrome porque existen diferentes formas clínicas de asma. Hay el asmático, lo acabo de decir, inducido por el ejercicio, inducido por aspirina, el asmático intermitente, el persistente leve, moderado o severo, el asmático alérgico, el no alérgico, el eosinofílico, el neutrofílico, el asociado a obesidad, el asociado a tabaquismo, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se le llama fenotipo en asma. Y es probable que a futuro el tratamiento del asma sea individualizado según el fenotipo del paciente. Fenotipo es la expresión clínica de la información genética o genotipo y de la fisiopatología de cada tipo de asma. A eso se le llama el endotipo. Y yendo a la parte epidemiológica, que es el fondo de esta charla, se dice que 5 a 10% de la población mundial sufre de asma. Estamos hablando de una cantidad importante. En teoría estamos hablando de más de 340 millones de personas. Ahora, si somos pegados a la regla, estamos hablando de cerca de 700 millones de personas probablemente al momento que tienen esta condición de salud importante. Es una de las enfermedades no infecciosas de más alta prevalencia en el mundo y que afecta sobre todo a países en vía de desarrollo como el nuestro. Y aquí podemos ver en este cuadro cómo es que se habla de una afectación de cerca de 340 millones y nos quedamos cortos. El subdiagnóstico del asma
va entre un 19 a un 73%, que significa que hay lugares en donde a los asmáticos no se les da el diagnóstico adecuado y se les dice que tienen bronquitis asmatiforme, principios de asma, broncoespasmo o bronquios. Todos esos diagnósticos no son realmente correctos. Y esto hace que el paciente pues no tenga un tratamiento adecuado y por ende su enfermedad no se controle adecuadamente. Y algo que también es importante, más de la mitad, un 66% de pacientes asmáticos no acuden a evaluación médica, incluso a sus médicos de familia o a sus médicos de atención primaria o médicos generales, por diferentes motivos, falta de acceso, cuestiones económicas, ciertos prejuicios, etcétera, etcétera. Al final el asma origina una alta carga económica a nivel mundial y miren las tasas de prevalencia de asma en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica. Colombia 12%, Ecuador 10%, Perú doblamos el porcentaje de Ecuador, estamos cercanos al 20%, siendo Lima una de las ciudades con mayores tasas de prevalencia de todo Latinoamérica y el mundo, por sus condiciones atmosféricas y geográficas y ambientales tan características. Por lo tanto, el asma es una enfermedad compleja que incluye múltiples mecanismos fisiopatológicos, que hay un componente genético hereditario, que tiene también en algunos casos cierto componente alérgico, pero que en la mayoría, por no decir en todos, la inflamación crónica es lo que predomina. Y lógicamente va a depender mucho de factores de exposición ambiental, de edad de inicio de la enfermedad, de la carga genética, del acceso a los servicios de salud y también a medicación de calidad, así como comorbilidades y demás, en que el paciente tenga determinado grado o severidad de asma, se puede o no controlar. Y en este cuadrito, donde podemos ver la prevalencia mundial de asma, vemos en rojo los países con tasas de prevalencia por encima del 10%. Y ahí tenemos Canadá, Estados Unidos, Australia, ¿no es cierto?, que incluye pues Nueva Zelanda, la misma Australia, etcétera, Brasil y Perú. Tenemos tasas muy elevadas. Y por ahí me olvidaba también el Reino Unido. Se dice que en Latinoamérica, Perú tiene en Lima una de las ciudades con mayores tasas de prevalencia de asma de la región, cercano al 26%. Se dice que en el Perú hay de 1,4 a 3 millones de asmáticos. ¿Cuántos neumólogos? 1.000 a 1.200 neumólogos. Pregunta, ¿1.200 especialistas van a poder tratar a 3 millones de asmáticos? Es prácticamente imposible. Es por eso que la gran mayoría de asmáticos son tratados en atención primaria y nos parece que está bien. Lo que tiene que hacer el médico de atención primaria es aquel asmático que no se controla con la medicación que tiene a su disposición. Sería bueno sí referirlo a un especialista como los médicos neumólogos. Y la gran pregunta es, ¿el asma mata? Sí, mata bastante. Si bien es cierto, nuestro país no tiene una data adecuada o actualizada, países como Colombia, la República de Rusia, China, Sudáfrica, mismo México, tiene tasas de letalidad muy importantes. Se dice que a nivel mundial al año mueren 250.000 pacientes por asma. Entonces estamos hablando de 1/4 de millón de seres humanos mueren por esta enfermedad todos los años. Así que hay que tomarlo muy en consideración. Y en América Latina se han hecho estudios epidemiológicos para poder ver la prevalencia de esta enfermedad. Un estudio importante fue el estudio ISAC, ¿no es cierto? Son las siglas en inglés de un estudio internacional de asma y alergia en niños. Se realizó en niños de 6 a 7 años y niños de 13 a 14 años. Un estudio donde se trató de evaluar la prevalencia y factores de riesgo, no solamente asma, sino también a otras condiciones alérgicas, como el eczema atópico y la rinoconjuntivitis alérgica. Se hizo en 3 fases, fueron 3 grandes estudios. El ISAC-1, que evaluó prevalencia de asma, atopía y rinoconjuntivitis alérgica. El ISAC-2, que evaluó los factores de riesgo relacionados a estas enfermedades alérgicas. Y el ISAC-3,
que fue la repetición del 1, pero después de algunos años, para ver cómo se comportó la prevalencia de estas enfermedades en estos niños que ahora ya eran adolescentes o adultos jóvenes. Hallazgos, resultados. Perú, sobre todo Lima, tiene una de las tasas de prevalencia más altas de asma de toda la región de Latinoamérica. Aquí, 26-27% en comparación a otras ciudades, por ejemplo. Otro hallazgo importante es de que se está incrementando la cantidad de asma en niños año tras año, así como en adolescentes. Hay un incremento. Habría que ver si se debe o a que estamos diagnosticando mejor, o es que hay mayor prevalencia debido a aumento de exacerbadores, mayor contaminación, mayor polución, mayor infecciones, qué sé yo, habría que evaluar bien las causas de ello. Y algo muy importante, 5 a 10% de los asmáticos en Latinoamérica tienen asma severa, y asma severa es un asma de muy difícil manejo, que requiere de un tratamiento especializado y del uso de medicación que es realmente muy buena, pero lastimosamente a veces muy costosa. Otro estudio epidemiológico fue el estudio PURA, que son las siglas de un estudio de zona urbana con zona rural en relación al asma. Se hizo en Lima, zona urbana, y algunas zonas de Tumbes, zona rural. Y lo interesante es que la prevalencia de asma en Lima, que es zona urbana, es mucho más alta que en región rural. ¿De acuerdo? Esto puede estar sesgado quizás por la cantidad de casos en comparación a Lima, ¿no? Pero bueno, es lo que se ha hallado. En zona urbana, en grandes urbes como Lima, ciudades grandes, la prevalencia de asma es mayor. Y probablemente en explicación con el componente demográfico, el hacinamiento, la polución, la contaminación, etc. Otro estudio importante fue el estudio AIRLA, que se hizo en 11 países latinoamericanos, se encuestó a más de 46,000 familias, y algo importante es que más de la mitad de las personas evaluadas o encuestadas presentaban síntomas diarios y nocturnos, o habían acudido al médico últimamente o ido a la emergencia por exacerbaciones o crisis. Por lo tanto, había un pobre control de asma. Y algo muy interesante es que se hizo una comparación entre lo que nosotros obteníamos de control de asma con las escalas validadas y encuestas al paciente para que él nos ponga qué tan bien se siente. Y resulta que, por ejemplo, en aquellos pacientes con asma persistente severa según las escalas validadas que los médicos hacían en la consulta, pues vemos que 40% de los pacientes que estaban en ese grupo decían sentirse bien. Y este es un problema global. Los pacientes tienen una muy baja percepción de síntomas en países, sobre todo en vías de desarrollo como el nuestro, porque el paciente dice, mejor voy a trabajar, mejor me aguanto un poquito, yo cuando esté muy mal recién voy al médico, ¿no? Porque realmente tiene que trabajar, sino de qué come. Y cuando va al médico es que está realmente mal. Muchos pacientes, como dicen, se aguantan como los machos y tienen silbido de pecho, tos y falta de aire ahí dentro de ellos, pero se sienten bien. Aparentemente eso no tendría repercusión, pero eso es falso. Cuando un paciente asmático no recibe tratamiento adecuado, sobre todo tratamiento antiinflamatorio inhalado, estos síntomas se vuelven a futuro más persistentes y su función pulmonar va deteriorándose progresivamente. Y ese paciente, cuando ya sea una persona mayor, probablemente tenga un asma de difícil control si es que no se transformó en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también llamada EPOC. Y algo también importante que se ve en los estudios epidemiológicos de Latinoamérica es que independientemente la severidad del asma sea intermitente, persistentes, moderadas, leves, moderadas o severas, la gran mayoría usa salbutamol, usan el salbutamol. ¿Por qué? Porque se sienten que les alivia. Pero no olvidar que el salbutamol es un aliviador, no es un control, no es el pilar terapéutico del asma. El pilar terapéutico son los corticoides inhalados. ¿Pero por qué usan tan poquito corticoide inhalado? Uno, porque no se los manda el médico. Dos, porque cuando lo usa, no sienten que le mejoran. Dicen, no, no me hace nada ese de ahí, el cremita, el rojito, el amarillito, no me hace nada, no, el qué sé yo. Pero hay que explicarle bien que este corticoide inhalado
no sirve para abrir el pecho, sino sirve para evitar que le vengan crisis, que tenga mejor control de síntomas y que su función pulmonar se mantenga estable. Pero bueno, eso ya es una labor que está en ustedes. Por último, otros estudios, ya hemos visto la IRLA, el estudio la AIM, que es otro estudio que se hizo también en Latinoamérica, que demostró que más de la mitad de pacientes en ambos estudios tenían síntomas diurnos, síntomas nocturnos, un importante porcentaje tenía ausentismo laboral y ausentismo escolar, también había un porcentaje variable importante de más del 20, incluso 52% de crisis, que o ameritaban ir a consultas inopinadas, a urgencias o incluso hospitalizaciones. Y miren el pobre control del asma. El AIRLA se hizo en 2005, el ALAIN en 2013, 8 años de diferencia y solo se ha conseguido de 2,4 a 8% de control del asma, es decir, cifras realmente muy pequeñitas. Por lo tanto, los estudios en Latinoamérica coinciden de que en asma hay un control muy pobre, hay un control poco satisfactorio y una pobre concientización de la enfermedad. Y algo también importante es que muchos colegas médicos, reales, especialistas, tienen una pobre adherencia a las guías de práctica clínica. ¿Y por qué? Entiendo que el médico general tiene que atender a la ITU, a la GECA, por ahí a la lumbalgia, por ahí a la hipertensión y a la diabetes de sus pacientes, de su comunidad, y que el asma sería una de las tantas enfermedades que tiene que ver. Y yo sé que es difícil poder manejar toda esa carga de información, pero las guías nos podrían orientar a ello. Guía Gina, guía Gema, doctor, guía peruana de asma, pues quiero que sepan que no la hay. Pero actualmente la Sociedad Peruana de Neumología está desarrollando la Guía Nacional de Asma, y dentro de muy poquito la vamos a lanzar, una guía de alta calidad técnica, metodológica y científica, que va a ser referencial y amigable, sobre todo para médicos de atención primaria, y puedan orientarse en cómo diagnosticar, tratar y prevenir esta enfermedad. Ya para acabar, la prevalencia de asma, los episodios de asma, pues tuvieron una caída importante el año 2020 y creo que queda claro el porqué. El porqué fue la pandemia del COVID-19, ¿no? Los pacientes no es que hayan estado mejor, sino que ya no iban a los hospitales ni a las clínicas por miedo a contraer el COVID y manejaron su enfermedad en su casa, ya sea con automedicación, con medicación, por vía virtual o remota. Por último, causas habituales de que no se controle el asma, importante la no adherencia. Los pacientes, tú les das los inhaladores, pero si no le explicas que son buenos, seguros, el paciente le va a hacer caso al familiar o conocido más cercano que le va a decir que el inhalador le choca el corazón, le descalcifica los huesos, se vuelve uno adicto y lo deja. Cosas que son falsas. Hay demasiado estigma en los inhaladores. La técnica inadecuada. Si no te tomas un tiempito para explicar cómo utilizar el inhalador, cómo inhalarlo, contar hasta 10 y botarlo, ¿no? Enjuagarse la boca si puede utilizar el corticoide inhalado, o si uso aerocámara, respirar 3 veces después de cada inhalación. Si no le explicas bien, el paciente lo hace mal y siente que no lo mejora y lo abandona. Importante también las comorbilidades, si es obeso, bajar de peso, si es que fuma, dejar de fumar, si es que trabaja con contaminantes, colocarse protección respiratoria, qué sé yo. Y lógicamente, en lo posible, evitar la exposición sostenida a factores de riesgo, mejorar calidad de vida. Por eso es importante para el manejo del asma las medidas de prevención y evitación, evitar fumar, evitar exponerse a la biomasa. Aquí hay mucha de la leña, al carbón, la madera y la bosta, que ya saben, no solamente producen problemas de desencadenante de asma, sino problemas de EPOC, incluso de cáncer de pulmón. Evitar exposición a polvo doméstico, a los animales. No estoy diciendo que agarren a su gato y a su perro y los boten de casa, no, sino mandarlos a que les corten el pelaje y evitar que estas mascotitas entren al cuarto y peor aún suban a la cama. Eso no es adecuado. Inmunizaciones contra la influenza, contra el SARS-CoV-2 o también llamado pues el COVID-19, contra el neumococo. Sería importante. Ahora también está, probablemente llegue más adelante la vacuna contra el virus inicial respiratorio.
tomarlo muy en cuenta. Actividad física, el asmático no debe ser sedentario, debe movilizarse, debe hacer actividad física regular de manera progresiva, dieta balanceada, rica en proteínas, en fibras, verduras, frutas, antioxidantes, la vitamina D que ha demostrado cierta protección en los pacientes asmáticos, educación, qué evitar, qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer, evitar fármacos o alimentos asmatiformes, sobre todo estos alimentos procesados. Y por último, el tratamiento del asma es el pilar, los corticoides inhalados. Y los corticoides inhalados son seguros porque van en dosis muy pequeñas hacia la sangre y más que todo se concentran en los pulmones donde trabajan. Así que el riesgo de que vayan a desarrollarse algo es bastante lejano. Disculpen el ruido ambiental, pero estoy en el hospital y el hospital de Mayo está en la Avenida Grado, que es una vía muy ruidosa. Y bueno, el inhalador va directamente a los pulmones. El inhalador va en menor dosis en comparación a otras vías. Ya no vas a comparar ni la eficacia ni los efectos beneficiosos de un inhalador en comparación a un jarabe, a una tableta o a una ampolla de broncodilatador. Así que no se debe utilizar ni jarabes ni tabletas de broncodilatador en el manejo del asma. ¿De acuerdo? A periodos muy cortos, no mayores de 4 a 5 días, para evitar los efectos adversos sistémicos. Y los inhaladores son medicamentos que actualmente están muy al alcance y que están en los petitorios nacionales. Lógicamente quisiéramos tener todos los inhaladores y esperemos que a futuro el Colegio Médico, la Sociedad Peruana de Neumología, podamos, digamos, pedirle a los entes rectores que tengamos inhaladores de avanzada que nuestra población merece y que dan un control mucho más adecuado de la enfermedad. Y aquí podemos ver, solo para que puedan ver, ya será motivo de otras charlas, cómo es el manejo escalonado del asma. Al asma leve o intermitente le daremos tratamiento con el escalón 1, al asma persistente moderada, escalón 2, al leve, perdón, al intermitente leve, el escalón 2, al asma intermitente persistente moderada, perdón, me estoy confundiendo, se le damos el escalón 3 y 4, al asma persistente severa el escalón 5. Lo repito. Escalón 1, el asma intermitente llamada leve. Escalón 2, persistente leve. 3, 4, persistente moderada. Persistente 5, o el escalón 5 es el persistente severo. Y el 6 es el asma grave. Es asmático que con nada mejora, ¿no? Y si no mejora, derívalo al neumólogo, porque el neumólogo tiene que evaluar por qué no mejora y probablemente sea candidato a una medicación ya mucho más compleja y avanzada. No mirar las comorbilidades, si tiene obesidad, bajar de peso, si tiene dermatitis atópica, pues derivarlo a un dermatólogo, a un alergista, si tiene rinitis o poliposis, a un otorrino, si hay problemas psicológicos, a un psicólogo, a un psiquiatra, si tiene tabaquismo, también a un psiquiatra de adicciones. Es importante esto para lograr el control total del asma. Ya acabando, el asma es una enfermedad crónica multifactorial perfectamente controlable. Ojo, el asma se controla, no se cura, se controla, pero controlado, el paciente tiene una excelente calidad de vida. Se los comento yo como asmático confeso. Por soy asmático y creo que eso al final motivó a que sea neumólogo. Y ya con un control adecuado me olvidé de lo que son las crisis. Es un síndrome, ya se cataloga como un síndrome más que como una enfermedad de prevalencia muy alta en países como el nuestro, latinoamericanos, y que realmente el control es muy bajo debido a que a la mala percepción de síntomas de los pacientes, a, digamos, el hecho de que no hay acceso muchas veces a medicación de calidad y otro quizás al desconocimiento de algún personal de salud en el manejo adecuado de esta. Y es muy importante que el manejo final de esta patología no solamente sea potestad del neumólogo, sino también de otras especialidades. De ahí importante el manejo multidisciplinario y cumplir tanto la indicación farmacológica como no farmacológica que se le brinda. Bueno, espero haberme hecho entender. Agradezco a todos ustedes por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Renato Casanova, por trascendental exposición sobre el asma en el Perú. Para terminar este simposio, vamos a dar la palabra ahora al doctor José Cornejo, que va a desarrollar el tema de tuberculosis en el Perú.
Buenas noches, doctor José Coronel. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Un momento voy a poner en función de presentación para que se pueda ver mejor. Muy bien, entonces el tema que me han indicado para tocar con ustedes es la situación de tuberculosis en el Perú. Como todos sabemos, la tuberculosis sigue siendo, ¿no?, a pesar del tiempo, un problema de salud importante en el Perú y en el mundo. Limitando su control, las dificultades en el diagnóstico, la duración de los tratamientos y además de las reacciones adversas de los medicamentos. Es muy importante que, a diferencia de otras infecciones que se pueden curar con uno o dos medicamentos por de repente como máximo 2 semanas, en tuberculosis los tratamientos duran meses, ¿no? Y requieren eh, asociación de antibióticos, por lo menos 4 y a veces hasta más, dependiendo de la potencia de estos antibióticos. Y eso es a veces muy, digamos, dificultoso para el paciente, obviamente, poder ser adherente a un tratamiento tan largo. Y más aún si algunos medicamentos son difíciles de poder ingerir y o tienen efectos colaterales muy molestos. Y también, obviamente, también afectan variables sociales, económicas y culturales, ¿no? Es por eso que el manejo estrictamente médico no es suficiente para poder terminar con la tuberculosis. Muy bien, entonces, como vemos aquí, estos son algunos datos, ¿no? Disculpen un momentito, aquí está. Entonces, como vemos aquí, hay algunos datos importantes. Son datos del 2022. Entonces hemos tenido casos nuevos en ese año, más recaídas, 31.382 casos. Y con confirmación bacteriológica, 21.342. Una cantidad total de casos de tuberculosis multidrogo resistente de 1.425 a nivel nacional. Multidrogo resistente es lo que son resistentes a isoniazida y rifampicina, y esos dos medicamentos son el núcleo del tratamiento de la tuberculosis sensible, que aproximadamente son el 92, 93, un poco más porcentaje de todos los casos de tuberculosis. Casos de tuberculosis resistente a rifampicina, que también son manejados según las recomendaciones, tanto nacionales como internacionales, como multidrogo resistente 604, y los casos de tuberculosis extensamente resistente, conocidos como XDR, 5 casos. ¿Por qué son 5? Porque ha habido un cambio de definiciones a nivel mundial sobre cómo denominar un extensamente resistente. Y eso probablemente también vaya en aumento en el. Y también, como podemos ver, la mayor cantidad de casos está en Lima y Callao, ¿no? 18.448 casos están en Lima y Callao. El 77.8% de los casos multidrogas resistentes también están en Lima y Callao. Y el 100% de los 5 casos de tuberculosis extensamente resistente están en Lima y Callao. La tuberculosis es una enfermedad básicamente, no exclusivamente, pero sí básicamente urbana, porque necesita obviamente eh, que las personas estén juntas o hacinadas para poder transmitir. ¿Qué otras regiones tienen una importante tasa de tuberculosis? Son todas las regiones de la selva, Ica también, ¿no? Son las regiones que tienen una mayor tasa de tuberculosis en comparación a las demás regiones. Disculpen. Y la evolución de los casos de tuberculosis en el Perú, del 90 al 2003, aquí vemos en esta columna o esta rayita en naranja, es la tasa de morbilidad, que en los inicios de los años 90, fue de 250 por 100.000 habitantes, la tasa por 100.000, y actualmente ya con las diferentes medidas
que se tomaron en esos años, que recién se instauró en ese entonces conocido como Programa de Tuberculosis, ahora es Estrategia y posteriormente Dirección Nacional de Tuberculosis. Recién a partir de los 90 se implementaron, ¿no?, medidas más intensas para poder disminuir la tasa de tuberculosis. Ya se podía garantizar un tratamiento continuo para los pacientes, para todos los pacientes, y se empezaron en el curso de los siguientes años a instaurar las medidas o las pruebas de sensibilidad. Entonces, mucho de lo que vemos acá es parte del manejo médico. Pero ya a inicios de los 2000, de este siglo, vemos que hay una lenta disminución, ¿no? Hay una meseta, casi una meseta, que ya implica que la tuberculosis pues, necesita otro tipo de manejo, junto con los manejos médicos, para poder seguir disminuyendo su presencia. Aquí vemos este declive rápido que supuestamente coincidió con la pandemia del COVID, y no es que los casos hayan disminuido, sino que lamentablemente no se pudo continuar la búsqueda porque todos los esfuerzos del sistema de salud estaban dirigidos hacia la pandemia. Posteriormente ya los valores del 2022 a 2023 se van igualando a los años previos a la pandemia. Y la tasa para el 2023 es el 96.9 por 100.000 habitantes como tasa de morbilidad. ¿Y qué sectores están a cargo con la mayor cantidad de pacientes? Es el sector del Ministerio de Salud, con 22.844 casos. De ahí sigue Salud, ¿no?, con 6.539. Y un acápite bien importante es el INPE, ¿no? El INPE tiene 2.979 pacientes, considerando que es una proporción muy alta en relación a su población penal, en relación a los 22.844 pacientes del MINSA, que prácticamente es casi toda la población del Perú. Las fuerzas armadas y policiales pues, contribuyen en una mucha menor medida a la tasa de tuberculosis nacional. El MINSA representa cerca del 70%. ¿Y qué regiones del Perú son las más afectadas? Como dije, Lima y Callao, y dentro de Lima y Callao, el área que corresponde a la DIRIS Lima Centro es la que tiene más casos de tuberculosis multidrogo resistente y resistente a rifampicina, seguido de la DIRIS Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y de ahí el Callao. Y en cuanto a las regiones, Libertad, Ica, Lima se refiere a la región Lima, y Loreto, Ucayali, y las demás regiones en forma descendente también tienen casos de tuberculosis resistente. Entonces, como mencioné, uno de los inconvenientes para el control de la tuberculosis son las dificultades en el diagnóstico debido a las limitaciones en la baciloscopía, ¿no? Lo que denominamos el Becan esputo, que es una prueba bastante ya antigua y con bastantes limitaciones. No es una prueba muy sensible. Para que sea positiva una muestra de esputo tiene que haber más de 5.000 bacilos por mililitro de muestra. O sea, un paciente puede tener 4.000 bacilos y esos no van a ser evidenciados por la prueba. Entonces va a ser un negativo, pero es un falso negativo. Esas son las limitaciones en la prueba. Y el cultivo, que es el método más sensible que puede detectar la tuberculosis, son pruebas con tiempos prolongados. Dependiendo del medio en que se utilice, en medio líquido pueden ser 15 a 20 días y en medio sólido puede ser inclusive mes o mes y medio. Entonces muchas veces no son métodos que nos van a ayudar a poder definir en el momento en que vemos al paciente o en los días posteriores, que nos ayude para confirmar el diagnóstico. Y otras limitaciones que tenemos son la disponibilidad en estudio de imágenes, ¿no?, en tanto en la radiografía de tórax y también en estudios de mayor precisión para evaluar el pulmón, como son las tomografías. Entonces, para poder hacer estudios o diagnósticos más tempranos y oportunos, se han desarrollado ya desde la primera década de este siglo métodos diagnósticos rápidos denominados genotípicos o moleculares, que van a buscar el ADN del Mycobacterium tuberculosis y al mismo tiempo buscan el ADN del Mycobacterium tuberculosis resistente.
Estos métodos ya están implementados aquí en el Perú, ¿no? Desde finales de la primera década de este siglo, se han instaurado estos métodos en forma progresiva y obviamente mejorando conforme las tecnologías van desarrollando. Porque los métodos que estamos usando ahorita no son los mismos con los cuales empezamos a finales de la primera década de este siglo, ¿no? Los métodos iniciales han sido descartados por ser obsoletos y ahora utilizamos ya otros métodos. Y como mencioné, estos métodos también son útiles en el diagnóstico de la resistencia a los fármacos, que es muy importante porque al final ninguna otra prueba nos va a decir y definir exactamente a qué es resistente el paciente. La clínica no nos va a ayudar, la radiografía, tomografía no nos va a decir si alguien es resistente a tal o cual antibiótico, como mencioné, ningún síntoma clínico, y lo que necesitamos es tener esta prueba que determine cuál es el medicamento que no nos sirve para armar un esquema de tratamiento. Y en cuanto al estudio de imágenes, se plantea también expandir y facilitar el uso de radiografías de tórax para el diagnóstico. Entonces, la Dirección Nacional de Tuberculosis, ¿no?, está planeando la expansión de los equipos de pruebas moleculares en Lima, en las DIRIS de Lima, incluido el Callao, como vemos aquí en esta lámina, para poder hacer estudios tanto del diagnóstico de tuberculosis como de resistencia a fármacos. Y al mismo tiempo, también se plantea la expansión, ¿no?, de los estudios o de equipos de rayos X a nivel de los establecimientos de salud primario para poder facilitar el diagnóstico. Esto es lo que se está planteando en todos los centros que vemos aquí, tanto en Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Sur. Y el tratamiento, como mencioné, para TB, en especial para resistencia, también representa una limitación debido al tiempo prolongado y a la cantidad de medicamentos empleados, que junto con las potenciales reacciones adversas van a afectar o están afectando la curación. Hasta el año pasado, el año pasado se publicó una norma técnica de manejo de tuberculosis en marzo del 2023, ¿no? Previo a esa norma técnica, solo existía para el tratamiento de tuberculosis multidroga resistente un solo tipo de tratamiento, que dura y todavía se está usando, que dura 18 meses y consta aproximadamente, dependiendo del peso del paciente, de 18 tabletas para tomar de lunes a sábado, incluido además un inyectable por los primeros 6 meses de tratamiento. Y en los casos de tuberculosis pre-XDR y XDR, que son ya desde el punto de vista de resistencia casos más complejos para curar, el tratamiento también dura como mínimo 18 meses, con variabilidad de la cantidad de medicamentos dependiendo del perfil de resistencia. Entonces, como vemos en el caso de la tuberculosis multidroga resistente, ese esquema denominado actualmente como esquema con inyectable, entonces es un esquema con un montón de medicamentos y además de la inyección, ¿no? Y encima es la inyección que es la micacina, ya el contenido del mismo inyectable es doloroso. ¿Y por qué consta de tantas tabletas y por qué tanto tiempo? Porque los medicamentos, la mayoría de los medicamentos de ese esquema no son tan potentes contra la tuberculosis. Por lo tanto, se necesita agrupar varios tipos de antibióticos y por tiempos prolongados. Y eso, como mencioné, también afecta la curación. Como ven ustedes, aquí en este cuadro donde se ven los curados más las pérdidas de seguimiento, o anteriormente conocidos como abandonos, del esquema para TB-MDR del 2012 al 2021, vemos que la tasa de curación es baja para un esquema, ¿no? Y para el 2021 se cerró en 60.9, o sea, 61%, ¿no? Menos de los 2/3, ¿no?, de los pacientes se curan, pero no porque el esquema realmente sea malo, sino porque bastantes dejan de tomarlo. En un momento, por ejemplo, en el 2016 llegó a 30%, en el 2014 a 33% de todos los enfermos dejaban de tomar, la tercera parte. Y eso es, entre otros factores, porque no solamente son los antibióticos,
y el tiempo de tratamiento, pero eso también afectó. En los casos de tuberculosis XDR, también, y paradójicamente, las tasas de curación, siendo una tuberculosis más complicada, es mucho mayor que la tuberculosis MDR, que es una tuberculosis menos compleja. Y esto principalmente debido a que debido a la complejidad de su manejo, se tiene más personal de salud, digamos que están pendientes de estos pacientes. Por lo tanto, es, eh, ellos tienen un menor porcentaje de abandono o pérdida de seguimiento. Entonces, ¿cómo mejorar los resultados de tratamiento? Desde el final de 2023, como se normó en marzo del 2023, pero por cuestiones administrativas y logísticas recién se pudo llevar a cabo a finales del año pasado, se inicia el esquema denominado como esquema oral acortado, tanto para TB resistente a rifampicina como para moxidrogo resistente. Y desde febrero del 2024, o sea, este año, se inicia también un nuevo esquema de tratamiento para tuberculosis multidrogo resistente conocido como Vipal-M, por las siglas de los medicamentos que lo componen, para tuberculosis resistente y también otro esquema conocido como Vipal para tuberculosis pre-XDR. Y eso está en una expansión progresiva de su cobertura. Y veamos los tiempos, ¿no? Como mencioné, eran 18 meses y 18 meses y más o menos 18 tabletas. El esquema oral acortado está indicado en tiempo para 9 meses y consta por 12 tabletas por las primeras 2 semanas y luego va a bajar a 10 tabletas algunos días de la semana y a 8 otros días de la semana. ¿Por qué esa variación? Porque hay un medicamento que luego de las 2 semanas de tratamiento se administra 3 veces por semana. El Vipal-M es es un esquema para una duración de 6 meses, en lo cual miren la disminución marcada de tabletas, 6 tabletas por 2 meses y 5 tabletas por los 4 meses restantes. Y el Vipal, que es para la tuberculosis pre-XDR, también son 6 meses, aunque son 5 tabletas por 2 meses y 4 por los 4 meses restantes. Entonces, comparado con el esquema anterior, que dura 18 meses, la cantidad de medicamentos, inclusive en el esquema oral acortado, que es marcadamente diferente. Y más aún, los medicamentos son mucho mejor tolerados, me refiero desde el punto de vista de intolerancia oral, que el esquema anterior, ¿no? El de 18 meses. ¿Y por qué más corto? ¿Y por qué menos pastillas? Porque los medicamentos que componen estos esquemas son mucho más potentes contra la tuberculosis, lo cual permite acortar el tiempo y la cantidad de medicamentos. Y esos medicamentos han sido desarrollados durante estos últimos 20 años y finalmente ya nosotros en el Perú estamos aplicándolo. Y digamos que en América Latina somos los primeros en aplicar este tipo de esquema en forma programática. Programática quiere decir a cargo del Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Tuberculosis. Los demás países no lo están aplicando aún y si lo aplican es muy limitado. Recientemente ha habido un congreso de sociedades de neumología en Santiago de Chile y ahí hemos tenido una reunión con los demás colegas de la región y nosotros éramos el único país que ya había empezado con fuerza este esquema de tratamiento. Aquí para ver, ¿no? Más o menos en otra proporción el significado de aplicar un nuevo esquema, el esquema con inyectable, que eran 8.400 tabletas más 150 inyecciones que se tenía que aplicar el paciente durante los 18. Y el esquema del Vipal-M son 786 tabletas en 6 meses, sin inyección. Entonces eso no solamente es un ahorro de tiempo, sino también en infraestructura, ¿no? Y en horas tiempo del personal de salud. Entonces sí, los medicamentos para este tipo de tratamiento son más caros que los del tratamiento anterior, pero se ven ampliamente compensados, ¿no?
por la liberación de tiempo, tanto para el paciente como para el personal de salud. Y se espera, porque todavía no tenemos, obviamente, cohortes de tratamiento, que esto mejore o impacte en las tasas de curación y obviamente en disminuir las pérdidas de seguimiento u abandono. En cuanto a la prevención de tuberculosis, también ha habido modificaciones. Todos conocemos, ¿no? El personal de salud que está en esta sesión, que tradicionalmente hemos tratado las terapias preventivas con isoniazida y que duraban pues 6 meses, algunas veces 9 meses, y muchas veces la mayoría o gran cantidad, incluido personal de salud que estaban en terapia preventiva, dejaban de tomar el tratamiento preventivo. Obviamente no estaban enfermos, como su nombre lo dice, prevenir la enfermedad, pero tenía una tasa de cumplimiento muy baja. Entonces ya hay nuevas terapias preventivas que estamos utilizando de elección, ¿no? Es el de isoniazida, el que estamos utilizando hasta el año pasado exclusivamente. Eran para 6 meses, con 3 tabletas de isoniazida diarios, y representaban unas 450 tabletas. Y el nuevo esquema de elección, porque hay otros posibles esquemas, es la isoniazida y la rifampicina, que representan 180 tabletas, administradas durante 3 meses, pero no es que los 3 meses se estén tomando, sino esto se toma una vez por semana por 3 meses. En total son 12 dosis. Todavía no se ha conseguido dosis fijas combinadas de esta medicación, por eso a veces son como 10, 12 tabletas que tiene que tomar la persona, pero es solamente una vez a la semana. Ya no tiene que tomar todos los días de lunes a domingo. Pues también se espera que estas modificaciones en los tratamientos también preventivos también mejoren las tasas de cumplimiento. Y la tuberculosis, como mencioné previamente, también requiere de acciones no solo farmacológicas, sino sociales y económicas. Una de las medidas que ya están instaladas desde hace muchos años y que los que efectúan esta medida varía en el tiempo. En un tiempo fueron las municipalidades y ahora está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es el apoyo alimentario mensual que reciben los pacientes con tuberculosis, ¿no? Esa es una de las formas de apoyo que hay desde el punto de vista social. Y lo que se dispone desde el año pasado, ¿no? Es un albergue para pacientes con tuberculosis en Lima Norte. Y está dirigido principalmente a pacientes que tienen limitaciones desde el punto de vista de apoyo familiar, o que de repente en su domicilio no reúnan las medidas respectivas para controlar las infecciones, para evitar que lo transmitan a otros miembros de su comunidad, o que requieran algún manejo, digamos, de cuidados mínimos de enfermería. No es un ambiente de hospitalización, ¿no? Sí hay personal de enfermería, pero para situaciones médicas, digamos, de muy baja complejidad. Pues ahí entran pacientes o también que están de repente saliendo de un hospital, que todavía no pueden pasar a sus domicilios, pero que ya tienen una menor complejidad de sus problemas de salud. Entonces, ya para finalizar el segmento que me han encomendado, el control de la tuberculosis requiere un gran esfuerzo desde muchos aspectos y no solamente médicos. Mejorando los esquemas de terapia preventiva, se espera disminuir los casos de tuberculosis. Y con el acortamiento del tratamiento para tuberculosis multidroga resistente y pre-XDR, con medicamentos más potentes y más tolerables, se esperan mejorar los resultados. Y, como siempre, no todo está hecho, y se requiere fortalecer las medidas de apoyo social y económico, y ya exceden, ¿no?, realmente el manejo médico, pero como ya mencioné previamente, en todas las demás sociedades donde se ha logrado prácticamente erradicar la tuberculosis, ha habido toda una transformación, no solamente del desarrollo del conocimiento médico, sino también social y económico. Muy bien, entonces gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes. Muchas gracias, doctor José Cornejo, por la brillante exposición sobre la tuberculosis.
¿no? Que nos ha ilustrado de los últimos cambios que está habiendo sobre este tratamiento, ¿no? Antes de darle las palabras finales, para que despida también a la sociedad, bueno, agradecer pues a toda a la audiencia. Hemos querido esta vez celebrar el Día del Neumólogo en el Perú, que se avecina el 30 de agosto y que fue propuesto por una junta presidida por Ramón Vargas Pachuca, el doctor Ramón Vargas Pachuca, en 1947, por la junta directiva cuando se llamaba se denominaba Día del Tisiólogo. Y también saludar pues la fundación de la Sociedad Peruana de Tisiología, ahora de Neumología, el 4 de agosto de 1935, que ha sido hace una semana. Entonces, las palabras finales del doctor José Cornejo a nombre de la Sociedad de Neumología para dar fin a este simposio. Gracias, Muchas doctor gracias. Carpio. Bien, bueno, estas palabras son a nombre del doctor César Herrera Vidal, que no ha podido quedarse con nosotros, sus obligaciones que tiene aún pendientes. Y pues es agradecer al Consejo Regional de Lima, ¿no? El Consejo Lima 3, de darnos la oportunidad de poder dirigirnos, ¿no? A todos nuestros colegas, tanto neumólogos como médicos de otras especialidades o de medicina general, para poder dar algunos pequeños, por el tiempo también, porque no son, como se han dado cuenta, clases magistrales. Entonces, conocimientos sobre importantes patologías que afectan a la salud, no solamente de nuestra zona de ámbito, sino de todo el Perú y también del mundo, ¿no? Agradecerles a ustedes, ¿no? Al Colegio Regional de Lima 3, al nombre del doctor, en representación de ellos, el doctor Carpio, de darnos esta oportunidad, ¿no? De poder estar con ustedes y en el momento que sea conveniente o que nos convoquen, nosotros estamos llanos a participar en cualquier actividad académica. Gracias, Muchas doctor. gracias. Estamos despidiendo entonces. Hasta luego. Muchas gracias con todos. Estamos bien.